desencadena una edad de hielo. Ninguna teoría terrestre puede explicar las causas de estos drásticos cambios en el clima. Intrigado por este misterio, el matemático yugoslavo Milutin Milanković quiso desarrollar una teoría astronómica que explicara las edades de hielo. Él creía que eran causadas por cambios en la relación de la Tierra con el Sol. Ya se sabía que las estaciones son causadas por la inclinación de la Tierra sobre su eje, pero cada 41.000 años la inclinación de la Tierra varía en algunos grados. Cada 100.000 años, la órbita de la Tierra varía de casi circular a elíptica, llevando a la Tierra millones de kilómetros más lejos del Sol. La Tierra se tambalea lentamente como un trompo en el espacio para completar un círculo cada 20.000 años. La inclinación, el alargamiento y el tambaleo de la órbita de la Tierra cambian la distribución de energía recibida del Sol. Fue Milanković quien calculó que esos cambios podrían desencadenar las edades de hielo. Sin evidencia que la apoyara, su teoría fue olvidada, hasta que por casualidad se descubrió algo en la isla de Barbados en el Caribe. Al principio, los científicos estaban intrigados por las terrazas de la isla que parecían escalones gigantescos. Finalmente, determinaron que las terrazas eran de hecho playas antiguas porque contenían fósiles de coral como los que aún se encuentran a lo largo de la costa de Barbados en la actualidad. Como el coral crece solo en agua poco profunda, las terrazas sugieren que el nivel del mar alguna vez fue más alto aquí. ¿Podrían las terrazas reflejar una época entre las edades de hielo en que el nivel del mar subía al derretirse el hielo? Cuando se fecharon las playas de fósiles, parecieron concordar con los ciclos astronómicos sugeridos por Milanković, un indicio de que su teoría era correcta. Se había encontrado una pieza más del rompecabezas del clima. Después de la Segunda Guerra Mundial, los científicos se dispusieron a efectuar una búsqueda global de los restos de los climas del pasado en el suelo del océano. Un instrumento que toma muestras de sondeo es sumergido a través de cientos de metros en el océano, en los lodos que cubren el fondo. Los exploradores descubrirían que los sedimentos del suelo marino muestran el registro de las grandes capas de hielo sobre la Tierra. En el laboratorio las muestras son abiertas, cápsulas del tiempo de una Tierra antigua. Cuando se hace la disección, se revelan casi 500.000 de años de la historia del clima de la Tierra. En el Observatorio Geológico Lamont Doherty de la Universidad de Columbia, miles de muestras de todo el mundo son catalogadas y almacenadas. Forman una biblioteca sin igual del pasado. El geólogo James Hayes es el pionero en el análisis de las muestras de sondeo marino. La interpretación de estos antiguos registros es un hito en la climatología. Aunque el hecho de que las edades de hielo habían ocurrido fue descubierto al estudiar la geología de las superficies continentales, los continentes no muestran un buen registro de las secuencias de los avances y retrocesos de las grandes capas de hielo. Esto se debe simplemente a que las superficies de los continentes siempre están siendo erosionadas, ya sea por la abrasión de las mismas grandes capas de hielo, o por la acción de la lluvia, los ríos y el viento. Las partículas que son llevadas por el agua de los continentes finalmente terminan en el océano, formando lodos en el suelo del océano, como esta muestra. Estas muestras, en contraste con el registro fragmentado de los continentes, contienen el registro completo de largos periodos de tiempo. Las muestras también contienen los restos fósiles de pequeños organismos que vivían en los mares antiguos. Al morir, sus conchas se sumergieron para convertirse en el sedimento del fondo del océano. Capa sobre capa, estas conchas forman un vasto registro del clima cambiante. Los fósiles de las antiguas formas de vida marina son cuidadosamente extraídos de las muestras.
Al ser seleccionadas y clasificadas, estas pequeñas conchas empiezan a relatar su historia. Estas son conchas de organismos microscópicos, conocidos como radiolarios. Cuando vivían estas criaturas, estaban delicadamente adaptadas a la temperatura y a la química del agua en que vivían. Al cambiar el clima y al cambiar la temperatura del agua del océano, algunas especies se vieron favorecidas y florecieron. La distribución de radiolarios está relacionada con los cambios en la temperatura del agua del mar. Al registrar los cambios de temperatura, Hayes y sus colegas encontraron un ciclo que concordaba con el que había sido sugerido por Milankovitch. Por lo tanto, cada muestra del océano puede ser considerada como una estación de monitoreo que registra cuidadosamente los cambios en el agua que está sobre ella. Con muchas muestras de todo el mundo, podemos reconstruir los cambios globales en el océano que acompañan a los ciclos de hielo. Al hacer los mapas de los ciclos globales en los mares antiguos y relacionarlos con los ciclos en el espacio, los investigadores han dado un paso más hacia la solución del acertijo de las edades de hielo. Un ingenioso método de análisis revelaría otro ciclo concordante. Además de la temperatura, la química del océano también cambia durante una edad de hielo. Las conchas de los organismos marinos registran este cambio. Al compararlas a través de análisis de isótopos, Hayes puede determinar cuándo ocurrieron las edades de hielo. Cuando los ciclos de los cambios en la temperatura y la química fueron trazados, se descubrió que ambos ciclos concordaban con los que Milankovitch había predicho. Los cambios en la geometría de la órbita de la Tierra son los marcapasos de las edades de hielo. El río Hudson de Nueva York es un sorprendente ejemplo del fenómeno recurrente. Escuchemos a Jens Hayes. Hace 17.000 años más o menos, este valle estaba cubierto por un río de hielo, en vez del río Hudson. En esa época, el hielo de este valle drenaba la gran capa de hielo de Norteamérica, que rápidamente retrocedía hacia el norte. La pregunta que debemos hacernos es si algún día regresará el hielo a este valle. La respuesta a esa pregunta es sí. Porque así como el cambio de estaciones está controlado por la geometría de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, también lo están las edades de hielo. Así como el otoño se convierte en invierno, de igual forma, el hielo regresará a este valle. Si Hayes y sus colegas tienen razón, el planeta se enfrenta a otra edad de hielo que podría llegar a su apogeo dentro de 100.000 años. A 1.300 kilómetros del Polo Sur se encuentra Vostok, una de las estaciones de investigación de la Unión Soviética en la Antártida. Vostok, que ha registrado la temperatura más fría en la Tierra, se halla en la parte más gruesa de la capa de hielo de la Antártida. La llegada de un avión de transporte norteamericano no es frecuente. En este avión llega el glaciólogo francés Claude Lorius, que está aquí para compartir la celebración de un evento histórico. Voy a tratar de decir esto. Nosotros, Entendemos. los rusos y los americanos, somos dos pueblos hermanos. Salud. 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 En 1979 los soviéticos comenzaron un ambicioso proyecto. Su meta, hacer una perforación a través de la capa de hielo de la Antártida de 4 kilómetros de espesor. La técnica para perforar el hielo polar fue desarrollada primero en Groenlandia. En el hielo se encuentra una letanía de estaciones sin fin, ya que las capas de nieve han sido comprimidas durante decenas de miles de años. De las muestras de hielo, los científicos esperan aprender más acerca del clima que ha regido en el planeta Tierra durante la mayor parte de los últimos 1.000 millones de años. La muestra de Vostok, de 1,5 kilómetros de largo, es única. Contiene 150.000 años de la historia de la Tierra, desde el principio hasta el fin de la última edad de hielo. Claude Lorius pasará los siguientes 3 meses seccionando y preparando cuidadosamente la muestra para ser enviada a Francia. En el Instituto de Glaciología de Grenoble, él comenzará el largo y cuidadoso análisis. Buenos días.
La muestra de Vostok ha sobrevivido al viaje al otro lado del mundo y aún aquí sigue siendo extremadamente frágil. Aún la más mínima alteración puede destruir su valor único como registro del clima. Para proteger la muestra, el laboratorio es esterilizado y mantenido a temperaturas por debajo del punto de congelación. Para eliminar la contaminación causada durante la perforación, solo el centro de la muestra se usa para el análisis. Cada capa es como la página de un diario. Una simple rodaja muestra nuevos detalles. Atrapados en el hielo hay polvo y cenizas, un indicio de la acción de volcanes ya extintos. Y algo aún más fascinante, hay burbujas de gas, soplos de un aire antiguo. Visto bajo la luz polarizada, el hielo se convierte en un caleidoscopio de forma y de color. Entre estos pequeños cristales existe todo lo que se necesita para determinar las temperaturas y la química de la atmósfera durante la última edad de hielo. Uno de los descubrimientos más interesantes es el registro de dióxido de carbono en la atmósfera del pasado. La muestra ha confirmado que el nivel de dióxido de carbono durante la última edad de hielo era significativamente más bajo de lo que es hoy. Pero la causa de esto se desconoce. Para Claude Lorius hay algo aún más importante. Si queremos entender los cambios actuales en el medio ambiente terrestre para ser capaces de predecir las condiciones futuras, creo que primero es muy importante establecer cuáles fueron los cambios en el pasado para tratar de entenderlos y explicarlos. Creo que esto es una necesidad si queremos hacer proyecciones a futuro. Aunque el avance y retroceso del hielo parece inevitable, el clima de la Tierra ha permanecido sorprendentemente templado durante miles de millones de años. Ahora los científicos han descubierto otra paradoja. Parece que nuestro antiguo Sol alguna vez fue más pequeño e irradiaba menos calor que actualmente. Si el Sol hubiese sido más débil, la nieve se habría acumulado gradualmente y el planeta se habría vuelto cada vez más frío. Finalmente, los océanos se habrían congelado y la Tierra se habría convertido en un brillante planeta de hielo. Pero no hay evidencia de esta teoría. El agua líquida, la base de la vida, ha existido en la Tierra durante casi toda su historia. Una clave para este misterio puede ser encontrada a millones de kilómetros del planeta Tierra. Cuando las primeras sondas fueron enviadas a Venus y a Marte, descubrieron atmósferas hostiles y muy diferentes a la nuestra. Venus es caliente y nocivo. A casi 485 grados en la superficie, sus rocas brillan al rojo vivo. Este clima de invernadero existe porque las nubes espesas y ácidas contienen una extraordinaria cantidad de dióxido de carbono. Como el cristal de un invernadero, el dióxido de carbono atrapa el calor e impide que escape al espacio. La atmósfera de Venus contiene unas 300.000 veces más dióxido de carbono que el planeta Tierra. Si hace mucho tiempo Venus tuvo agua líquida, se consumió en la atmósfera de este mundo infernal. En el extremo opuesto se encuentra Marte, un planeta congelado. Un mundo de volcanes masivos. Su paisaje es el testimonio de la violenta actividad que alguna vez debió haber enviado suficiente dióxido de carbono a su atmósfera para calentar el planeta. La árida superficie de Marte sugiere que una vez fue lo suficientemente cálido para que el agua líquida forjara profundos cañones y valles y esculpiera grandes planicies. Pero de alguna forma Marte perdió su antigua atmósfera. Su agua líquida desapareció y lo que queda es un planeta helado y diezmado. Si Venus es un invernadero que no puede enfriarse, Marte es un mundo que no puede calentarse. Mundos extremos de fuego y de hielo. En órbita entre Venus y Marte está la Tierra, ni muy caliente ni muy fría.
tiene una atmósfera con la cantidad exacta de dióxido de carbono para que la vida florezca. A diferencia de Venus y Marte, la superficie de la Tierra cambia constantemente. Erosionada por el viento y el agua y desgarrada por poderosas fuerzas en su interior, el carbono almacenado en la Tierra es reciclado continuamente a través de la Tierra, los océanos y también la atmósfera. Aún la vida tiene un importante papel en el ciclo. Este dinámico proceso ayuda a controlar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra y parece resolver el misterio de nuestro antiguo Sol. Si había más dióxido de carbono en nuestra atmósfera primitiva, pudo haber atrapado el calor suficiente para mantener caliente al planeta. Los científicos creen ahora que los cambios abruptos en el dióxido de carbono pueden causar cambios repentinos en el clima y tal vez influir sobre las edades de hielo y, como Venus y Marte, crear mundos radicalmente diferentes. La comprensión del papel del dióxido de carbono está entre los grandes descubrimientos de la ciencia moderna. Existe una nueva urgencia, la de entender el papel del dióxido de carbono en la vida del planeta Tierra. Desde la llegada de la civilización, y particularmente en la era industrial, el hombre ha inyectado enormes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera al quemar carbón, petróleo y gas. Las técnicas de deforestación de cortar y quemar para crear campos para cultivos liberan aún más dióxido de carbono. Una bomba de tiempo parece estar activada en nuestra atmósfera. El clima de la Tierra se mantiene solo cuando la cantidad de energía solar absorbida por el planeta es igual a la cantidad que regresa al espacio. Al aumentar el dióxido de carbono, retrasa el escape de energía. Como un invernadero, la atmósfera baja de la Tierra se calienta. El Observatorio Mauna Loa en Hawái es un laboratorio ideal para el muestreo de la atmósfera de la Tierra. Aquí en 1958, Charles Keeling del Instituto Scripps de Oceanografía desarrolló un método para medir el dióxido de carbono. Desde entonces el dióxido de carbono ha aumentado en un 9%. A este ritmo podría duplicarse en el próximo siglo y elevar la temperatura promedio de la Tierra de 2 a 6 grados centígrados. Ese calentamiento global podría llevar al cambio más radical en el clima de la Tierra desde la última edad de hielo. Un cambio mucho más grande que cualquiera que haya experimentado la humanidad. Las predicciones del calentamiento son muy discutidas, pero todos estamos de acuerdo